Estaba en segundo de carrera, yo estudié la carrera de biología en la que se estudian los seres vivos, y estaba en segundo cuando un día vi un anuncio en el periódico que me llamó mucho la atención, porque era un anuncio de un premio de poesía. Decía que tú te podías presentar pues, con una colección de poemas que tú hubieras escrito y un jurado formado por escritores elegiría pues, los poemas que más le gustasen. Y al ganador le darían como premio algo de dinero, un viaje a París y le publicarían el libro. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue lo del viaje a París, porque siempre me ha gustado mucho viajar. Así que fue la primera vez que yo reuní valor para sacar algunos de los poemas que tenía en los cajones. Tenía más de 400 escritos y elegí 20, los que me parecieron a mí mejores, y con ellos formé un libro. Y lo presenté al concurso de poesía. Cuando te presentas a un concurso de poesía, no te presentas con tu verdadero nombre, te presentas con un seudónimo y luego presentas un sobre cerrado que se llama plica, y dentro de ese sobre hay un papel con tu verdadero nombre y tu dirección, tu teléfono, para que te puedan encontrar en caso de que seas el ganador, que no solamente se abre el sobre del ganador. Bueno, pues yo me presenté a aquel concurso y pasaron los meses, yo ya me fui olvidando, pensé que le habían dado el premio a otra persona, pero al cabo de los meses me llamaron y me enteré de que había sido yo la ganadora, y claro, me llevé una gran alegría. Y así fue como yo publiqué mi primer libro cuando tenía 19 años. Y ya a partir de ahí, pues eso me dio muchos ánimos, y en los años siguientes pues me fui presentando a más premios, todos de poesía, y bueno, pues me dieron 8 premios más y me publicaron todos esos libros. Y yo estaba ya bastante contenta, porque claro, el sueño que yo tenía de pequeña de hacerme escritora, pues ya se estaba haciendo realidad. Pero solamente se estaba haciendo realidad a medias, porque yo solo sacaba de los cajones los poemas que escribía, las historias no las sacaba, ni las compartía con nadie, seguían siendo casi secretas, porque yo pensaba que no le iban a interesar a nadie, porque eran historias mágicas, donde ocurrían cosas fantásticas, y entonces pues me las guardaba todas para mí. Yo creo que nunca me había atrevido a intentar publicarlas si no llega a ser porque conocía a una persona que tenía el mismo problema que yo. Él también escribía muchas historias y también las tenía todas guardadas en su ordenador y no las compartía con nadie. Bueno, pues esa persona es muy importante para mí porque es mi marido, se llama Javier Pellegrini, y cuando nos conocimos y ya vimos que a los dos nos gustaba escribir el mismo tipo de historias, decidimos embarcarnos en la aventura de escribir juntos. Y empezamos a escribir juntos libros para jóvenes y para niños. La primera historia que escribimos fue La llave del tiempo, que es una historia del futuro, y tuvimos la suerte de que nos gustó mucho a los lectores, se publicó también en otros países, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y gracias a ese libro luego Javier y yo hemos podido escribir muchos libros más, y yo ahora me puedo dedicar como trabajo a lo que me parecía un sueño imposible de pequeña, que es ser escritora. Yo antes tenía también otro trabajo, era profesora en un instituto, profesora de biología, que también me gustaba mucho, pero como ya no tenía tiempo para hacer las dos cosas, pues desde el año 2005 ya pedí un permiso para poder dedicarme solamente a escribir. Algunos libros los escribo yo sola, y otros libros, los que son para un poco mayores, los suelo escribir con mi marido, con Javier. Así que ahora yo os voy a hablar un poquito, porque yo me imagino que algunos de vosotros habréis leído a lo mejor algún libro mío, pues de distintas colecciones. Luego, si queréis, pues dejamos un tiempo para que vosotros me preguntéis o me comentéis del libro que vosotros habéis leído, que a lo mejor pues es el que más os interesa. Pero bueno, yo os voy a hablar ahora de 2 libros que son más o menos para vuestras edades, para que os sirvan de ejemplo un poco de las historias que a mí me gusta escribir. Y al final, como os comentaba, pues por supuesto vosotros me podéis preguntar todo lo que queráis. Así que vamos a esperar a ver a que salga esta imagen. Nosotros tenemos que volver a colocar aquí. Permitidme un momento que lo vamos a preparar. Esto a ver yo un ratito. Ya está, lo veis, ¿verdad? Bueno, pues esta es la primera historia de la que os quería hablar. Esta historia se llama La casa de muñecas. Y esta historia la he escrito con Javier. Aunque no la he escrito con el mismo método que solemos utilizar Javier y yo cuando escribimos juntos. Cuando Javier y yo escribimos una historia a medias, no escribe uno unos capítulos y otro otros capítulos, porque eso se notaría mucho que son dos estilos diferentes de escritura. Entonces el libro no
quedaría bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues Javier escribe primero un guión de todo lo que va a pasar en cada capítulo y luego yo realizo la escritura final y así pues nos repartimos el trabajo. Así es como hemos hecho todos los libros que hemos escrito juntos, menos este, porque este fue un proceso un poquito distinto, luego os cuento por qué. Bueno, aquí he puesto también una foto en la que estoy con Javier para que también sepáis cómo es Javier, ya que él no puede estar hoy aquí. Y también he puesto una foto del ilustrador, que es Jordi Vila, es uno de los ilustradores más prestigiosos de nuestro país. Es muy famoso sobre todo por la forma en que trabaja el color. Y yo he tenido la suerte de poder colaborar ya muchas veces con él, entonces al final nos hemos terminado haciendo amigos. Y cuando él está trabajando en un libro mío, pues me llama a menudo para preguntarme cómo me imaginé yo tal escena o cómo me imagino este personaje para luego él poder plasmarlo en sus ilustraciones, en sus dibujos. Justamente ayer, cuando me estaba viniendo para Cáceres, me llamó varias veces, estaba yo en el tren porque ahora está trabajando en otra historia mía y también quería preguntarme algunas cosas. Bueno, La casa de muñecas es una historia que da un poco de miedo, no mucho, porque yo soy muy miedoso. O sea que yo escribí esta historia como un desafío que yo me planteé. A mí me decían muchos lectores como vosotros, ¿por qué no escribes una historia de miedo? Que nos gustan mucho las historias de miedo. Y yo decía, imposible, porque yo soy muy miedosa, nunca he sido capaz de ver una película de terror, entonces no voy a poder escribir una historia que me miedo. Justo ahora que estamos a las puertas de Halloween, pues bueno, es un poco adecuado, ¿no?, esta historia para hablar de historias de terror. Pues resulta que una cosa que sí me gusta es leer historias de fantasmas. Entonces se me ocurrió, como un desafío que me planteé, pues escribir una historia de fantasmas. Una historia que diese solo un poco de miedo, pero no mucho, porque yo no quiero aterrorizar a nadie. Es un libro que cuando lo lees tiene momentos inquietantes, pero luego cuando lo terminas no te deja ahí un miedo permanente, no, porque es más de magia. Entonces yo me inspiré en las historias de fantasmas, que a mí me gusta leer, luego os hablaré de una, y de casas encantadas, pero decidí, en lugar de ser una casa encantada de verdad, pues la casa encantada va a ser una casa de muñecas, y los fantasmas, en lugar de ser fantasmas de personas, van a ser fantasmas de muñecas. Y de ahí surgió toda la idea de la historia. Veréis que os estoy hablando como si la hubiera escrito yo sola, como la he escrito con Javier, pero es que la primera vez que la escribí yo sola, de principio a fin. Lo que ocurre es que luego se la dejé leer a Javier y él me dijo, hombre, la segunda parte a mí no me gusta mucho, porque a partir de cierto momento la historia ya dejaba de ser inquietante, dejaba de tener misterio, era como un viaje por un país mágico, y él decía, esta parte te ha quedado un poco demasiado infantil a lo mejor. Y a él se le ocurrió una idea muy buena para la segunda parte de la historia. Cuando me la contó, luego os contaré qué es, pues me pareció tan buena que dije, vamos a reescribir la historia, pero los dos juntos, con las ideas de Javier. Y así es como lo hicimos. Bueno, pues esta es la casa de muñecas que aparece en la historia, y la podéis ver. Los personajes son dos niños, dos hermanos, Hanna y Mario, y dos muñecas, Lucille y Valentina. Os voy a contar toda la historia, porque a lo mejor luego la queréis leer, entonces yo solamente os hablo un poquito de qué va. Y estos dos hermanos, resulta que al principio de la historia se tienen que ir a pasar las vacaciones al pueblo de su abuela, que se llama Río Claro, porque sus padres, pues con la crisis, no tienen dinero para irse a la playa, como hacían otros años. Bueno, pues esta es una historia mágica, es una historia fantástica, pero hasta en las historias más mágicas hay algunos detalles que son de la vida real. Y concretamente esto con lo que empieza la historia es algo que me pasó a mí con mi hermano. Mis padres, cuando yo tenía 10 años, pues decidieron que fuéramos a pasar las vacaciones a la montaña, habían comprado ahí una pequeña casa y entonces ya no tenían dinero para que fuéramos a la playa, y durante muchos años no fuimos a la playa. Nos teníamos que ir a la montaña de León. Y a mi hermana y a mí al principio eso no nos gustaba mucho. Os lo cuento para que veáis que hasta en las historias mágicas pues hay detalles de la vida real. Bueno, pues aquí tenéis a los dos hermanos, Hanna y Mario, que se van a encontrar con esa casa de muñecas que es un poco inquietante porque se oyen extraños sonidos, música de un arpa, se ven luces de velas que se encienden por la noche, y de repente un día
día, en un librito en miniatura, aparece una nota. Y esa nota está escrita por una muñeca que pide ayuda. Bueno, la historia se desarrolla, como se decía, en Río Claro. Río Claro es un pueblo inventado, pero está inspirado en ese pueblo al que yo iba de pequeña, que sí existe de verdad, que se llama Goyán. Está en la cordillera Cantábrica. Entonces, cuando Jordi Vila, el ilustrador, estaba haciendo los dibujos, él me llamó y me preguntaba cómo me imaginaba yo el pueblo de Río Claro. Y yo le hablé de este pueblo al que yo iba de pequeña. Él vive en Cataluña y no conoce los pueblos de la montaña de León, conoce muy bien los de los Pirineos. Entonces yo le decía, bueno, pues tú representarlo como un pueblo de los Pirineos. Pero Jordi es muy meticuloso cuando trabaja y le gusta plasmar la visión del escritor. Y cuando yo luego vi los dibujos me quedé impresionadísima, porque las casas que había dibujado existen de verdad en ese pueblo que se llama Goyán. Esta es una de ellas, es la casa de la abuela de Jana y Mario, y esta es otra, que es la casa de la mala de la historia, la casa de Marta Lobos, que es una casa que existe también en ese pueblo. Y bueno, esta historia trata pues del cariño a los objetos, de la relación que establecemos con ellos. La verdad es que una muñeca, para una niña que juega con ellos, es más que un objeto, ¿no? Porque es casi como si estuviera viva. Yo tenía una muñeca de pequeña que se llamaba Clara, tenía más muñecas. La que más me gustaba era la más fea de todas. Se llamaba Clara y la había hecho yo, era una muñeca de tela. Y la llevaba a todas partes. Y un poco inspirándome en esa relación con esa muñeca, escribí esta historia sobre, pues, el valor que damos a los objetos y cómo podemos utilizarlos, valorarlos por sí mismos o valorarlos solo porque nos hacen sentir importantes, porque son de una marca muy importante y bueno, pues sobre esto, sobre lo que yo quería reflexionar en el libro. Esta es la muñeca buena, Valentina, y aquí es otra escena que no os voy a contar lo que significa porque bueno, a lo mejor queréis leer el libro. Y este es un momento muy importante de la historia, porque a partir de este momento, Jana y Mario van a encontrar la puerta a un mundo mágico, que es el mundo de las muñecas. A partir de ahí, la historia que yo había escrito al principio, pues era muy diferente de la que ahora está en el libro, porque era un viaje mágico por el país de las muñecas. Pero cuando la volví a escribir con Javier, pues metimos las ideas de Javier. Y a Javier se le ocurrió inventar una segunda muñeca, una muñeca siniestra, que es la muñeca Valentina. Pero no os preocupéis que al final, bueno, os voy a contar el final, pero bueno, tampoco es tan mala como parece. Tiene sus motivos para hacer lo que hace. Bueno, esta es otra ilustración que no os voy a contar por si leéis el libro. Esto es de la página web del libro, donde también, si alguna vez decidís leerlo, podéis encontrar un montón de actividades para, bueno, pues para divertiros, recordando la historia. Y ahora rápidamente os voy a hablar de otra historia que he escrito yo sola, que se llama Los Instantes Perfectos, para que conozcáis los ejemplos de los libros que yo escribo. Luego vosotros pues ya me preguntáis de otros libros o de lo que queráis. Los Instantes Perfectos es una historia de ladrones de guante blanco. Los dibujos son de Raúl Ayer, que es un ilustrador de Salamanca, que la verdad es que a mí me encanta. ¿Y por qué escribir una historia sobre ladrones? Bueno, pues porque a mí los ladrones de la vida real no me gustan, me consta, Pero los ladrones de los libros son como los piratas, son personajes casi fantásticos, personajes mágicos. Yo leía muchas historias de ladrones de guante blanco cuando era pequeña y eran personajes inteligentes, elegantes, ingeniosos, con sentido del humor. Aquí tenéis algunos famosos ladrones de guante blanco de los libros y del cine. Bueno, esto se ha ido demasiado lejos, ¿verdad? Os quería poner esta. Bueno, pues hay un ladrón de guante blanco que se llama Fantomás, del que se han escrito muchos libros, y cuando yo era pequeña leí una colección entera que se llamaba Fantomet, que era como el mismo personaje pero en chica. Y era una niña que se escapaba, vivía en un colegio, se escapaba por las noches y robaba joyas solo a las personas que tenían mucho dinero y no les hacía verdadero daño con sus robos. Luego, cuando tenía 13 años más o menos, me leí las historias más famosas que se han escrito de ladrones de guante blanco, que son las de Arsène Lupin. Es un personaje creado por un escritor francés que se llama Maurice Leblanc y lo tenéis aquí representado, aunque bueno, se han hecho muchas películas de él. Bueno, pues inspirándome en todas esas historias,
yo me inventé a un ladrón de guante blanco que se llama Arsenio Colinas y a una niña, Cecilia, que quiere ser ladrona de guante blanco. Y se van a ver envueltos en un montón de aventuras, porque resulta que en esta historia también hay magia. Unas de las piedras preciosas que roba Arsenio resulta que son piedras mágicas. Son instantes perfectos. Ahora os contaré lo que es un instante perfecto. Bueno, hay también un inspector de policía que es amigo del ladrón, porque ya al final pues vais a ver si lo leéis, que bueno, que terminan siendo bastante amigos. Me gusta también inventarme pues, lugares un poco misteriosos, lugares siniestros. Esta es la guarida donde vive el malo de la historia. Y me gusta inventarme también lugares divertidos. Por ejemplo, hay un club en esta historia que es el Club Fantón, que es un club de ladrones, donde se roban unos a otros y hay una biblioteca donde hay que buscar los libros a oscuras. Ahora que estamos celebrando estas jornadas de bibliotecas, pues a mí una cosa que me divierte mucho es inventarme bibliotecas raras. Y entonces esta es una biblioteca donde para que tenga más emoción pues tienes que buscar los libros con una linterna, casi en secreto, y eso pues le da un punto especial de interés y de misterio, ¿no? Y esas piedras mágicas que son las protagonistas de la historia, ¿qué son? Bueno, pues un instante perfecto es un diamante donde ha quedado atrapado el instante más bonito de la vida de una persona. Porque al final, sobre lo que yo quería que se pensase al leer esta historia es sobre el valor de las cosas que no son materiales. Si a vosotros os dieran a elegir, por ejemplo, os dijeran ¿qué preferís? Mirad, yo os regalo una piedra preciosa muy valiosa, que la podéis vender y os da un montón de dinero, pero a cambio tú me das el mejor recuerdo de tu vida. ¿Qué elegiríamos? Hombre, pues a lo mejor estaríamos tentados de elegir el diamante, ¿no? Porque dices, oye, yo me quedo con el diamante, lo vendo, me da un montón de dinero y bueno, pues si pierdo el recuerdo no pasa nada. Pero yo creo que nos estaríamos equivocando, porque son tan valiosos los diamantes. Son valiosos porque son muy escasos, hay muy pocos en la naturaleza. Pero es que buenos momentos tampoco hay muchos. Y además son únicos, son irrepetibles. Si nosotros lo perdemos el recuerdo, no lo podemos sustituir por otro diferente. Entonces al final de eso es de lo que trata esta historia, del valor de algunas cosas que no se pueden comprar con dinero, como son no solamente los buenos recuerdos que están en los instantes perfectos, hay otras piedras preciosas que son los rubíes sangrientos, donde queda atrapada la autoestima de una persona. Entonces hay diferentes tipos de piedras preciosas que tienen atrapadas pues, algunas cosas que no se pueden comprar con dinero. Y sobre eso es sobre lo que trata este libro, sobre el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero. Bueno, pues como yo ya os he hablado de mi vida, de mis libros, de dos de mis libros un poco más detalladamente, yo creo que es el momento de que vosotros me hagáis preguntas. Yo voy a intentar usar este micrófono para pasar ahí delante y oíros un poco mejor y así pues puedo atender mejor vuestras curiosidades o las cosas que queráis plantear. Vamos a ver si consigo. ¿Me oís? ¿Sí me oís? Bueno, me voy a pasar, ¿vale? Supongo que queréis preguntarme algo, ¿verdad? ¿Quién se anima el primero? A ver, tú primero, ¿cómo te llamas? A ver, ¿qué me quieres preguntar ahora? ¿Cuál es? Es que a mí me gustan mucho también las historias de brujas buenas. Entonces, claro, es un libro que le tengo yo mucho cariño también, un libro misterioso. De Rebeca y Nora, ¿verdad? Esa historia, espero que os haya gustado. Si queréis ir dando vosotros la palabra, vamos por aquí. ¿Cómo? Pues en cada libro los dibujos los hace un ilustrador. Yo no elijo quién hace los dibujos de mis libros, lo elige
editorial, que es donde fabrican los libros. En este caso, los que yo os he puesto, pues el primer libro, los dibujos son de Jordi Mina, y en el segundo son de otro ilustrador que se llama Raúl Ayer. Normalmente a mí no me dan a elegir nunca quién hace los dibujos de mis libros. En el primer libro que os he puesto aquí fue una excepción, porque aquí sí me hicieron caso, y los dibujos los hizo Jordi Mina, que era quien yo quería que los hiciera. El primer libro que hice fue aquel que presenta el concurso de poesía que os conté del periódico y se llamaba Umbral. Umbral quiere decir como una entrada, pues así se titulaba. Alguna más por aquí y luego voy con vosotros, ¿eh? No os preocupéis. Primero tu compañera de clase y luego. Pues mira, libros infantiles, me gustaba mucho cuando tenía vuestra edad. Charlie la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, La historia interminable, de Mikhail Ende. Y libros de mayores me gusta mucho un escritor ruso que se llama Tolstoy, me gusta mucho un escritor francés que se llama Proust, que tiene una historia muy larga, que se llama En busca del tiempo perdido. Yo nací en Tarrasa, mis padres eran de Tarrasa, está en la provincia de Barcelona, pero mis padres eran de León y cuando yo tenía 3 años se trasladaron a vivir en León y allí es donde yo viví toda mi infancia, mi adolescencia. A ver, la última por aquí. Sí. He publicado 60 libros. Los estuve contando el otro día porque me lo preguntaron y no tenía yo la cuenta hecha y dije, mira, a ver cuántos son. Y justo me quedan 60. Voy un poquito por aquí y luego volvemos con vosotros, ¿vale? A ver. No te oigo. Sí, yo siempre, ahora como me dedico como profesión a ser escritora, pues escribo todos los días, porque claro, tengo que ser organizada. Eso no quiere decir que todo lo que escriba me salga bien, pero yo todos los días escribo por lo menos 4 o 5 horas. Luego, claro, pues tengo que seleccionar, pero sí, siempre estoy escribiendo. Pues libros infantiles tengo 60 menos 8. Pues 52, 53. Ay, perdona, no te oigo. ¿Mi libro preferido? Me lo preguntaban ya por aquí, Charlie la fábrica de chocolate, de libros de niños pequeños y de libros de mayores, un libro que se llama Gata y Pan, que es de un escritor ruso. Vamos por allí detrás, a ver, de la última fila de la chica, a ver si te oigo, vas a tener que quitar un poco. ¿De qué editorial? Es de la editorial Oxford. El último libro que he publicado, déjame que lo piense, a ver, pues mira, el último es un libro que se llama Estrella Dorada, que es de la trilogía Yin, de la que os ha hablado también antes mi presentadora, que lo ha hecho muy bien, por cierto. A ver, aquí la chica de blanco que tiene la mano levantada. No te oigo. ¿El secreto de ir? Pues mira, me inspiré. El secreto de ir es una historia que, bueno, es una historia de un príncipe que está atrapado en una torre y que pasan muchas cosas malas. Pues me inspiré en un clásico de nuestra literatura, que es La vida sueño de Calderón de la Barca. Es una obra de teatro que cuando seáis mayores yo os recomiendo que la leáis porque es maravilloso. Entonces el punto de partida del secreto de ir es también un príncipe que está en una torre, igual que le ocurre a Segismundo en La vida del sueño, pero luego ya la historia ya va a cambiar totalmente, no se parece. Esa fue mi inspiración. Vamos a ver por aquí por el medio. ¿Cuál es? O sea que todo esto que ya te he contado aquí ya te ha sonado un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Mi colegio se llamaba Javier. Tenía nombre de persona, es muy raro. Sí.
historias de humor, y además cada vez escribo más historias de humor porque tengo un hijo de 7 años que le gustan mucho las historias de humor, entonces cada vez pues escribo más. Este chico del otro, sí. Bueno, lo de famoso depende. Por ejemplo, uno de los que más se han leído es uno que es para chicos y chicas mayores que vosotros, Tatuaje, que se ha publicado en muchos idiomas distintos. Y bueno, El secreto de ir también, por ganar el premio Barco de Vapor, se ha publicado también en otros idiomas, incluso en japonés. Entonces, pues depende, cada libro tiene su trayectoria. Sí. ¿De poemas? ¿De miedo? Pues solamente este que os he contado, La casa de muñecas. Aunque luego en esta historia de la llave del tiempo hay 2 libros que a mí me dice la gente que dan bastante miedo, pero yo no los escribo pensando que tienen miedo. Vamos por allí detrás a ver este chico que está de pie en la última fila. Se le ha olvidado. Tu compañera que está delante. De los que yo he escrito, pues es que, ¿sabéis qué pasa? Que cuando uno escribe varios libros es como una persona que tiene varios hijos y le dicen, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues hombre va a decir, todos, a todos los quiero igual, cada uno por su forma de ser. Así que es muy difícil contestar a esa pregunta. ¿Qué más me ha gustado? A mi hijo le gustan mucho unos libros que se llaman, no voy a hablar de los míos, pero unos que se llaman Sin Físico. Si me cuesta mucho, pues escribir siempre es un esfuerzo, pero a la vez es muy bonito. Eso es como si practicáis un deporte, cuando estáis jugando un partido, por ejemplo, pues os estáis esforzando, os estáis cansando, os ponen las piernas, es un esfuerzo, pero a la vez es divertido. Lo mismo pasa con la escritura. Tienes que hacer mucho esfuerzo de concentración. 60. La chica de la llave más. Sí. Pues déjame que lo piense. Yo creo que por ahora son 7 y este año voy a publicar con 2 editoriales con las que no había publicado nunca, así que será. Sí. Pues mira, la verdad es que he tenido mucha suerte con mis editores, porque siempre han respetado mucho mi trabajo y salvo alguna pequeña ocasión en la que a lo mejor no repetiría, pero en todas las demás he trabajado muy a gusto. Sí. ¿Perdona? Pues mira, tengo desde libros muy pequeñitos como ese que tenéis ahí de las adivinanzas, que es para niños pequeños que están aprendiendo a leer, entonces tiene pues poquitas páginas, hasta el libro más largo que he escrito, que lo escribí con Javier, que tiene 580 páginas. Así que tengo de todos los tamaños y extensiones. Vamos a ver. Aquella chica de blanco, sí. ¿Cuántos cuentos tengo de historias? ¿Reales? ¿Es esa la pregunta, de historias reales? Pues mira, pocos, porque aunque a mí me gusta